En el mundo del arte y en el lenguaje cotidiano es muy común hablar de surrealismo, aunque muchas veces no sabemos bien a qué se refiere, pero tenemos muy presentes algunos imaginarios surrealistas como las pinturas de Dalí, y es que el surrealismo es una de las varias vanguardias artísticas surgidas a principios del siglo XX, y me parece que es la más famosa de estas, ya que salió del propio mundo del arte para entrar en el lenguaje e imaginario general. Es común escuchar la expresión de que esto o aquello es muy surrealista, refiriéndose a situaciones o cosas de la vida que son muy raras o ilógicas, pero que esto mismo les otorga cierta belleza. El surrealismo surge en 1924 como un movimiento artístico que buscaba, en primer momento, la libertad. Tuvo origen en París gracias a un manifiesto escrito por André Breton, padre del surrealismo, en el que proponía armar un nuevo movimiento artístico alejándose del movimiento dadaísta del que anteriormente había formado parte. André Breton fue un escritor francés nacido en 1896. Además de apasionarse por la literatura, estudió medicina y psiquiatría, volviéndose fanático de los textos de Charcot y Sigmund Freud, que indagaban temas novedosos como el subconsciente y la hipnosis, elementos que posteriormente tendrían gran influencia en el surrealismo. Su interés por hacer del arte un medio de expresión, crítica y modo de vida lo llevó a formar parte del movimiento dadaísta, pero con cierto desencanto, en 1924 rechazó el dadaísmo tachándolo de conservador. Como comúnmente pasaba con las vanguardias artísticas, la carta de presentación del surrealismo fue a través de un manifiesto. Los manifiestos eran como cortar un listón rojo en la inauguración de algún negocio. En el primer manifiesto, publicado en 1924, dice que tenemos heredados la libertad espiritual y que depende de nosotros no hacer de ella un uso equivocado, no reducir la imaginación a la esclavitud, aun cuando sea en provecho de lo que se llama groseramente felicidad. La imaginación solo me informa lo que puede ser y esto ya es suficiente para atenuar algo la terrible prohibición. Y en sí, la libertad y la imaginación son los valores más importantes que Breton quería que rigieran su movimiento, revalorizando la locura y sus potencialidades, como cuando dice que fue necesario que Colón zarpara en una compañía de locos para que se descubriese América. En este primer manifiesto hace mención a los descubrimientos de Freud y el subconsciente, diciendo que gracias al subconsciente ya no tenemos que depender exclusivamente de las realidades escuetas. Es posible que la imaginación esté a punto de reconquistar sus derechos, o sea que hay un mundo más allá de la realidad tan escueta que nos apalea día a día. Aunado a estos elementos, valoriza el sueño, su omnipotencia y la actividad desinteresada del pensamiento que surge de este, como un medio para alcanzar la libertad. Dice que el sueño puro, el dormir, no es inferior a la suma de los momentos de realidad, digamos mejor los momentos de vigilia. En este manifiesto es donde hace la definición de surrealismo como automatismo psíquico, por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Por otro lado, el antagónico del surrealismo vendría a ser el realismo. Breton considera que el realismo es una visión del arte y del mundo bastante mediocre, racionalista y vacía de sentimientos, que busca dar un entretenimiento simple a las personas, mientras que el surrealismo sería ese estado que superaría al sueño y a la realidad. Para alcanzar este estado harían usos de experimentos y juegos, técnicas que emplearon los surrealistas para crear con libertad e imaginación. El más importante de estos es el automatismo psíquico, mencionado en el manifiesto, buscando liberar la psique de toda celda que impusieran la razón, la moral o la estética. Esto serviría tanto para la pintura, la escultura, así como para la escritura literaria. Leamos por ejemplo un poema de Benjamin Peret para poder conocer lo que salía de este método. A un viraje en ese. La muchacha sentada sobre las grandes nevadas de no sé qué descubre la más sencilla audacia y se envuelve con una capa de pies, ligera como un sombrero de verano, un carillón holandés en lugar de su sexo, capta los últimos rumores de la ciudad. Si muriera, los primeros pudores del pastor caerían en el estanque que se ensuciaría y el cortejo de sordos y lisiados corroería los últimos elementos. O este fragmento del poema de Breton, Mundo en un beso. Mundo en un beso. El músico con baquetas de avellano cosidas en las mangas apacigua un enjambre de jóvenes monos leones que descendieron con gran estrépito de la cornisa. Todo se vuelve opaco, veo pasar la carroza de la noche, arrastrada por los ajolotes de zapatos azules, que penetra resplandeciente por la violencia que conduce a la tumba, pavimentada de párpados con sus pestañas. Díganme si no parece que están escuchando el guión de la próxima película de Estudio Ghibli.
Es innegable que había mucha imaginación en sus poemas y que no buscan seguir reglas tanto métricas ni de sentido. Otros métodos consistían, por ejemplo, en el buletismo, lo cual era tirar tinta en una hoja de papel en blanco y a partir de la forma que adquiriera la tinta, el artista desarrollaría una imagen distinta, o la técnica de corte, que consistía en cortar un texto al azar y reorganizarlo para crear uno nuevo, o el cadáver exquisito, usado tanto para artes plásticas como literatura. Se trata de un método en el que un grupo de personas escriben o dibujan en una hoja o cualquier otro soporte en grupo. Uno escribe o dibuja una parte y luego es pasado a la siguiente persona para que continúe la obra siguiendo su propia inspiración hasta que la última persona la intervenga, creando una especie de Frankenstein. Una vez publicado el manifiesto de Breton y con la conformación de un grupo de artistas, publicaron sus creaciones en la revista La Revolución Surrealista, o en francés, La Révolution Surréaliste, la cual fue la máxima manifestación del surrealismo en la época, en la que participaron tanto poetas como escritores, así como artistas plásticos. Entre estos destacan Louis Aragon, Pierre Naville, Benjamin Perret, Giorgio de Chirico, Max Ernst, André Masson y Man Ray. El 15 de diciembre de 1929 se publicó el último número de esta revista, cerrando con la publicación de un segundo manifiesto surrealista por el mismo Breton, donde hacía una valorización del alcance y desarrollos que había tenido el surrealismo y adquiriendo un tono más político, apuntando a una revolución social, donde dejó ver su influencia comunista. A pesar de haber constituido un grupo bajo una publicación común en la primera etapa del surrealismo, es difícil poder establecer una estética uniforme en las creaciones surrealistas. Creo que debido precisamente a que cada artista buscaba la libertad con este movimiento, desembocando en creaciones muy personales y muy distintas a las de los demás. Una vez dentro del movimiento, el pintor español Salvador Dalí propuso un nuevo método de creación, llamado el método paranoico crítico, que se basaba en concentrarse en un objeto obsesivamente hasta que su significado se viera distorsionado y así poder ser utilizado por el artista a su antojo. A pesar de ser un movimiento surgido en Francia, el surrealismo se esparció por muchas zonas del mundo, entre las que tuvo especial influencia en Latinoamérica. Recordemos que el surrealismo fue un movimiento surgido en el periodo entre guerras, y cuando la segunda de estas apareció en el panorama, muchos artistas abandonaron Europa, y algunos de ellos migraron a Latinoamérica, donde siguieron difundiendo la labor artística. André Breton hizo una visita de 4 meses a México en 1938, codeándose con Diego Rivera, Frida Kahlo y el mismísimo León Trotsky, que estaba de protegido político en el país, y con quien redactó el manifiesto por un arte revolucionario independiente, el 25 de julio de 1938. En una conferencia, Breton declaró a México como el país más surrealista del mundo. Probablemente solo lo dijo por puro compromiso, pero la gente realmente se ha enfocado por hacer honor a este título. Tan solo veamos algunos ejemplos. Sí, definitivamente es arte. Pero la verdad es que podemos encontrar surrealismo en todas partes, por las situaciones fuera de lógica, imaginativas y poco objetivas de la vida misma. Sin embargo, creo que podemos darle cierta razón a Breton, ya que además de él, muchos más artistas llegaron al país, como Antonin Artaud, César Moro, Wolfgang Palen, Eva Sulzer, Alice Rahon, y vaya que no sé cómo se pronuncian ninguno de estos nombres. Algunos íconos se quedaron a vivir en el país, como Leonora Carrington, Remedios Varo o Katy Horna, volviéndose a México una especie de refugio surrealista. En el cine, el director Luis Buñuel es probablemente el mayor exponente surrealista, especialmente con su película Un perro andaluz, y también hizo trabajos en México, como con la película de Los Olvidados. Por otro lado, artistas surrealistas propiamente mexicanos tenemos a Manuel Bravo y Octavio Paz. En Cuba, el pintor Wilfredo Lam es el exponente del surrealismo. Magloire de Saint-Aude y el pintor Héctor Hippolyte lo son en Haití, el refugiado Eugenio Granel y Carlos Mérida en Guatemala, el grupo de los nadaístas en Colombia, y la primera exposición surrealista de Latinoamérica fue en Perú en 1935, país donde encontramos artistas como César Moro y Emilio Westphal. De manera general, el surrealismo, a la vez que un movimiento artístico,
artístico también buscaba crear un modo de vida y tal vez una especie de filosofía, con valores que me parecen muy importantes como lo son la espontaneidad, la libertad y la imaginación, valores que podemos ver fácilmente amenazados en nuestro día a día, así como la idea de que todos tenemos el surrealismo a nuestro alcance porque todos nosotros tenemos un supuesto inconsciente al que podemos acceder para liberar nuestro espíritu creativo. Pero nada es perfecto y algunas críticas al surrealismo vienen a señalar el aburguesamiento del movimiento y el deseo por negarse la realidad y desapegarse de la objetividad para refugiarse en el mundo interior. Sea como sea, el surrealismo sigue siendo un movimiento de gran influencia en la actualidad y el arte y la producción cultural no fueron las mismas después de este movimiento, que llevó a explorar nuevos temas y aventurarnos en la fantasía y mundos de ensueño. Y creo que es importante que todos llevemos algo de surrealismo en nuestras vidas. Eso sería todo por hoy y suscríbanse, denle like. Si quieren ver la ilustración completa, pasen a mi Instagram y síganme de paso. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.